noches, edición número 454 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Acostumbrándonos a este pequeño cambio de escenografía que hemos hecho en la noche de hoy. El domingo pasado fue 25 de mayo y hubo, después de muchos años, que el Te Deum, prácticamente una tradición desde los albores de nuestra nacionalidad, el agradecimiento a Dios por la bendición de esta tierra en la fecha patria, se realizó nuevamente en la Catedral Metropolitana y contó con la presencia de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, todo el gabinete en pleno, diputados y por supuesto también del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, y todo su gabinete, también parlamentarios, legisladores y miembros del Poder Judicial. Realmente uno no puede menos que ponerse contento, de alegrarse de estas circunstancias, sobre todo por las palabras del cardenal Mario Aurelio Poli, que hizo una referencia muy precisa de lo que para él debía constituir uno de los pilares de la argentinidad, y sobre todo en esta hora, que es recrear la cultura del encuentro y sobre todo, y en la misma línea que lo viene sosteniendo el Papa Francisco, dialogar, dialogar, dialogar. Machacar permanentemente con la palabra diálogo, porque es la manera de poder en algún momento buscar aquellos comunes denominadores que permitan realmente galvanizarnos como país. Y esto fue también acompañado de una excelente interpretación de Patricia Sosa de la Misa Criolla, la verdad, una realmente fiesta no solamente patria, sino también de la cristiandad e inclusiva de todos los cultos, porque había también representantes, y por cierto muchos, de los cultos principales de la Argentina, como pueden ser los cultos evangélicos, el judaísmo y el culto musulmán. Este acto fue con un profundo contenido patrio. Uno hubiera alentado que el acto que se desarrolló horas después en la Plaza de Mayo hubiera tenido el mismo sentido, pero lamentablemente tuvo un sesgo partidario con un agravante, que fue realizado con recursos públicos. Cuando uno analiza esto que busca permanentemente la unidad, la diversidad, como venimos sosteniendo desde distintos foros, por caso el Instituto del Diálogo Interreligioso, sorprende que la primera mandataria, que tiene un criterio, como lo tenía su marido, un criterio, le hemos dicho, adanístico de la política argentina, o sea que el 25 de mayo de 1810 no nació la patria, sino que la patria nace el 25 de mayo del 2003, cuando vimos la luz que venía de la parte austral de nuestro territorio. Y cuando dice que ella en algún momento, aparte absolutamente desafortunado, hubo una comparación incluso con nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo que ella también, como Cristo, trabajaba por los desposeídos y su marido lo había hecho en este sentido. Esto realmente es doloroso y uno más lo lastima cuando dice: estoy absolutamente de acuerdo con la unidad, pero la unidad desde la uniformidad. ¿Qué significa esto? Dijo: yo estoy de acuerdo con la unidad, pero no pienso dar un paso atrás. Quiere decir que todos los que piensan distinto, que no están alineados con el catecismo kirchnerista, deben ser excluidos de esta unidad. Creo que esto es todavía no escuchar el mensaje que viene del Vaticano, todavía no escuchar que Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, mientras esto ocurría acá en la Argentina, mientras estábamos discutiendo incluso con creo que Jorge Asís acuñó una frase muy precisa, que fue de decir que estábamos con un culturalismo provincial, o un provincialismo cultural, porque mientras estábamos discutiendo que si la carta era carta o no era telegrama, usted se acuerda, la semana anterior, el Papa Francisco iniciaba un periplo por Jerusalén, por Jordania, que tenía como propósito no solamente una misión pastoral, un peregrinaje por Tierra Santa, sino, lo que es más importante, buscar el acercamiento de pueblos que han estado tradicionalmente enfrentados con cruentas guerras. Me refiero específicamente a Israel y a Palestina. Y lograr que este líder mundial, que sin proponérselo y desde la humildad, con la misma sencillez, tanto y austeridad en su vida, como cuando viajaba en subte en la ciudad de Buenos Aires, como la humildad que tiene como ser humano,
invitaba para el 6 de junio a los líderes Simón Peres y Abbas, presidente de Israel y de la autoridad máxima de Palestina, a orar por la paz. Orar por la paz es buscar también la mediación entre los pueblos. Y realmente nosotros no alcanzamos a comprender, mientras seguimos mirándonos el ombligo, mientras seguimos ensimismados en pequeñas y miserables pujas internas, con egoísmos absolutamente subalternos, lo que este líder mundial está haciendo, superando incluso y siendo quizás también la envidia de líderes como Barack Obama, que cuando lo envió a John Kerry a negociar la paz en Medio Oriente, no fue precisamente coronada por el éxito de su gestión. El Papa Francisco dijo cuando se juntó con dos argentinos, Escorca y Omar Abud, un amigo aparte que ha estado en nuestro programa, hoy hay una tapa en el diario La Nación donde dice lo logramos. Lo logramos no es lograr la paz, porque la paz es una construcción colectiva que seguramente va a demandar mucho tiempo y no se inició con este viaje, sino muchos años antes cuando juntamente con el padre Guillermo Marcó, con Omar Abud y con el rabino Daniel Goldman, constituyeron el Instituto del Diálogo Interreligioso, que era buscarlos justamente aquellos principios liminares que aunan a las tres religiones monoteístas más fuertes, la católica, la judía y la musulmana, y que justamente buscar la dignidad del hombre, buscar precisamente el generar una inclusión social, el terminar con esos flagelos como son la pobreza, la desnutrición infantil, la falta de oportunidades, todo esto que expresaba muy claramente este documento que también fue cuestionado, el documento de que todos debemos trabajar por la paz. Pero mientras uno aspira a tener la mirada y el foco mucho más elevado, nosotros acá nos seguimos debatiendo con estos pequeñas nimiedades, pero que hacen a la esencia de nuestro quehacer cotidiano, como por ejemplo el avance que han tenido algunos sectores del gobierno sobre el gobierno de la Cámpora. La Cámpora, sí, trascendió en los últimos días la cantidad de nombramientos de militantes de la Cámpora en distintos organismos del Estado, la Cámara de Diputados. Bueno, ya se sabía en el registro de la propiedad automotor, por ejemplo, en la Inspección General de Justicia, por supuesto Aerolíneas Argentinas directamente está comandada por esta organización. No tiene nada de malo, al contrario, que los jóvenes incursionen en política y todos los gobiernos en mayor o menor medida han tenido militantes o partidarios a los que acomodaron en organismos estatales, pero no les dieron las funciones principales a jóvenes sin ninguna experiencia ni capacitación, alterando y destruyendo las líneas tradicionales de la administración pública. Esto es malo en diversos sentidos. Primero porque no se privilegia la idoneidad. En segundo lugar porque se deja de lado los criterios tradicionales que hacen a la seguridad jurídica, de cómo en cada caso, en cada organismo, se dictan actos administrativos, se siguen determinadas políticas. Y después que van con ese criterio militante con el que miran todo, y entonces separan a funcionarios de carrera, técnicos, valiosos por el solo hecho de que no están subordinados políticamente a esos objetivos. De manera que no se trata de impedir, al contrario, necesitamos mucho. Uno de los problemas de la Argentina es la falta de renovación de sus dirigencias, pero necesitamos que se vayan renovando a medida que adquieran conocimiento y capacidad desde los eslabones inferiores hasta llegar a las responsabilidades máximas. Y sobre esto que decís de los jóvenes en la política, en una oportunidad, recuerdo, en una de las tantas oportunidades que tuvimos la posibilidad de estar junto a el Papa Francisco cuando era cardenal Bergoglio, unos jóvenes le preguntaban si era prudente, era necesario que los chicos más jóvenes incursionaran en política, y la respuesta de Bergoglio fue sí y hasta acá. Con lo cual, lo que está diciendo vos se compadece con esto y al contrario, uno alienta que sea esto, pero que no sea con un criterio absolutamente sesgado, parcializado, viendo de que si no tiene la marca en el orillo de la Cámpora, no tiene, incluso más, en algunos lados me ha tocado escuchar que decían los antecedentes, el currículum que tenían, y un chico dijo, soy militante de la Cámpora, el único currículum que podía exhibir.
ni siquiera poder exhibir un título terciario. Claro, ese currículum, entre comillas, está bien que lo exhiba si se presenta a un cargo político electivo. Seguro. Porque entonces ahí su legitimidad viene de la voluntad popular. Pero cuando van a organismos de carácter técnico, entonces sí deben tener una idoneidad y una capacitación demostrada y adquirir experiencia en el ejercicio de esa función. No pueden pasar directamente a ser jefes inmediatamente, porque entonces carecen de toda aptitud para desempeñar ese cargo. Esa idoneidad de la que habla el artículo 16 de la Constitución Nacional. Precisamente, cuando vayamos al segundo bloque, vamos a entrevistar a un joven, el juez Juan Corbalán, que justamente puede dar testimonio de lo que es alguien idóneo en el ejercicio de la función, en este caso judicial, y sobre todo en un tema como es el de la justicia, que solamente desde una sesgada y anacrónica visión positivista uno no lo puede ver emparentado con la ética y la moral, que es justamente de lo que se trataba cuando estábamos en este periplo, en este peregrinaje que habíamos hecho hace unos meses atrás con el diálogo interreligioso, uno de los pilares justamente en lo cual se sustentaba como un derecho fundamental la dignidad humana era el de la justicia. La justicia, justicia que en el fuero federal pareciera en algunos casos ir despertándose de un largo letargo, ¿no? A través de distintos fallos en los últimos días que han puesto en aprietos al gobierno. Ojalá esto no fuera siempre así, la justicia obrara de conformidad a la ley siempre y no por conveniencia política, pero algo nos dice del clima de época que algunos jueces se estén despertando. Pero cuando volvamos vamos a estar con un juez de la ciudad, Juan Corbalán. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por una minería limpia, segura y sustentable. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Y hablábamos de la justicia. Y no puedo menos de señalar que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los 3 poderes constitucionales de la misma, ha revelado desde su nacimiento realmente un perfil de jueces idóneos, un perfil independiente del poder, absolutamente independiente del poder político. Así, acá sí que no hay presiones en la Ciudad de Buenos Aires del Ejecutivo sobre el judicial, por cierto. Y uno de esos jueces es justamente, que nos sorprendió hace unos días muy gratamente, el titular, el juzgado número 19, Contencioso Administrativo y Tributario, el doctor Juan Corbalán. Gracias, Juan, por estar con nosotros. No, gracias a vos, Jorge, por invitarme. Y realmente, como uno de los derechos fundamentales de la Constitución de los porteños es un derecho justamente bisagra, que es el derecho del acceso a la justicia, porque el impedir el acceso a la justicia es una virtual denegación de los otros derechos. Y cuando uno advierte que la Constitución nuestra, que se trata de fundar en lo que para mí es la clave del sistema judicial porteño, que es una justicia que no sea remolona, que no sea lenta, una justicia eficaz de resolver los conflictos sometidos a su jurisdicción en tiempo propio, y también una justicia económica, porque una justicia remolona, una justicia onerosa, implica una virtual denegación de justicia. Y cuando uno advierte que el ideal nuestro de abogado fue siempre un juzgado sin papeles, dice, ¿cómo puede hacer un juez para trabajar? Por un lado, con la menor cantidad de papeles posible, teniendo celeridad en la ejecución de los procesos judiciales, y que además no tiene despacho. Juan Corbalán. Bueno, voy a aclarar un poquito el tema de que no tengo despacho. En realidad, esto que vos comentabas de cómo hacer para hacer que la justicia sea más rápida,
aunque no esté despapelizada, es un desafío que vos conocés muy bien, que se ha dado en otros países. En muchos países se viene trabajando acerca de cómo hacer para que la justicia sea más eficiente. Lo que nosotros nos propusimos como equipo tampoco es para vender un juzgado, simplemente es para contar una experiencia de cómo, a partir de que ciertas cosas no pueden cambiar, porque no es que estamos trabajando con expedientes digitales. Seguro. Entonces, como no podemos trabajar con expedientes digitales, lo que intentamos hacer es tratar papel de... hay. Existe el papel, no es que está despapelizada la justicia, para la gente que está mirando no está despapelizada la justicia de la ciudad, pero lo que intentamos hacer es tratar de rediseñar algunos circuitos clásicos, podríamos decir, para que la gente trabaje más en equipo. Entonces, ahí decidimos resignar un despacho y que los despachos de los secretarios no sean de los secretarios, sino que sea un grupo de trabajo donde esté el secretario y el prosecretario. El despacho del juez o el despacho de uno de los secretarios pasa a ser como un comedor para que la gente pueda comer, para que no se coma arriba de los expedientes, como pasa mucho, si vos sabés los casos. Sí. Tuve 12 años en el Federal, lo viví, que tenía que comer arriba del expediente o al lado porque no teníamos un lugar para compartir en la hora del almuerzo. Y a partir de ahí tratar de construir un equipo en donde yo sea más itinerante para ir a los despachos de las personas y firmar ahí, o eventualmente juntarnos en las salas de audiencias para discutir cosas. No es que resigné un despacho, sino que trabajamos en ¿Tenés equipo. un despacho o no? No tengo un despacho, digamos. Es la sala de audiencias. Es la sala de audiencias. O sea, lo hace para trabajar en equipo. O sea, él no lo quiere decir, hace muy bien, porque evidentemente ser autorreferencial tampoco para un juez es lo mejor. Pero estas cuestiones hay que contarlas, Juan, porque ¿sabes qué ocurre? Es cierto que tampoco se puede despapelizar, pero por ejemplo en el fuero contravencional, penal contravencional y de faltas, que sí es más fácil que el contencioso administrativo y tributario de eliminar todo lo que sea el papel, se trata de avanzar en eso. La gestión de Germán Garabano fue así, la gestión actual del fiscal general, de un excelente jurista como es Martín Ocampo, y el Código Procesal Penal que diseñamos para la ciudad era justamente buscar la inmediatez, aprovechando este sistema acusatorio y no inquisitivo que tenemos, buscar la inmediatez, la oralidad sobre todo. En el tema contencioso administrativo y tributario. ¿Cómo funciona en lo contencioso administrativo y tributario la oralidad? Digamos, para que la gente entienda lo que significa un contencioso administrativo, el contencioso administrativo tiene aproximadamente 950.000 ejecuciones fiscales. Esas 950.000 ejecuciones fiscales se dividen en 24 juzgados. Es decir, cada juzgado tiene aproximadamente 9.000 ejecuciones fiscales, un poco más, un poco menos, 9.500. Después, lo que llamamos los amparos, de amparos en la Ciudad de Buenos Aires, cada juzgado aproximadamente por año entran 85 amparos, entre 85 y 87. Por año. Por año, que fue lo que la estadística del último año. Y después, lo que llamamos ordinarios, es decir, juicio por diferencia salarial, nulidades de acto administrativo, aproximadamente entre 700 y 800 expedientes. Es decir, por juzgado. Por juzgado. Por año. Es decir, es un volumen de expedientes por juzgado aproximadamente entre 11.000, 12.000, dependiendo entre juzgados viejos, es decir, lo que existían antes, y los juzgados nuevos. Entonces, para que la gente entienda, esos 12.000 expedientes se tramitan por 22 personas con papeles. Entonces, es complejo 22 personas para esa magnitud de expedientes. Por eso que lo que siempre intentamos, no inventando nada, tratando de seguir las modernas tendencias de cómo trabajar esa cantidad de expedientes, lo único que hicimos es trabajar más en equipo y dejar un poco de lado el tema de la verticalidad. Es decir, el modelo clásico que es yo lo llamo borbónico. Ese modelo. Y para ir a un modelo en donde, por ejemplo, nos sentamos a discutir cosas, nos sentamos a ver si ese criterio está bien o está mal, y lo hacemos entre todos. Cuando digo entre todos termina la hora de tribunales y todos los empleados, o sea, los que están en mesa de entradas, cualquier persona, sube y charla sobre cosas que tengan que ver con un criterio, un expediente, con esto. Es decir, es como si fueran reuniones colectivas para decidir cosas. Y esto también es bueno porque no solamente para el cambio de ideas y el trabajo realmente en equipo, porque siempre se cacarea el trabajo en equipo, pero al final el trabajo en equipo es para que todos trabajen en el equipo jugando para mí. Es así. Esto en cambio es bien horizontal, como lo explicaba Juan. Pero además de eso, genera una capacitación permanente. ¿Por qué? Porque al estar todos imbuidos del tema, están todos, o sea, nadie es indispensable. En definitiva, nadie es imprescindible. Y de hecho, una cosita, simplemente para agregar, eso no significa que seamos el mejor juzgado ni el más eficiente, porque en un juzgado que recién arranca, desde ya que hay que irse conociendo a la gente. Yo conozco juzgados que quizás trabajan del modelo clásico y son excelentes,
como el de la doctora Ana, son muchos otros, que están al día. Es decir, no quiere decir que el modelo de trabajo en equipo signifique que no se pueda tener un juzgado al día. Lo que a mí me parece que tener o trabajar en equipo, lo que me parece es que favorece el crecimiento de las individualidades dentro del juzgado. Y para mí eso es una premisa central dentro de un equipo. Ahora, yo me pongo en abogado del diablo, en justiciable, o sea, la persona que va a litigar, ya el abogado, la parte. Perfecto, te digo, todo esto favorece las individualidades. ¿En qué me favorece a mí? ¿Es más rápido el trámite en tu juzgado? Mira, te doy un ejemplo. Más allá de que no tengo medido que sea más rápido, y creo que no debe ser más rápido, por ejemplo, que otros juzgados que funcionan espectaculares, porque hemos tenido problemas, como tienen todos, de enfermedades, etcétera, y aparte hay que hacer que esto se aceite, porque es muy embrionario. Hace un año con todo personal nuevo, no es que eran personas que venían ya trabajando como ya venían en otro tribunal. Pero te voy a dar un solo ejemplo. Si, por ejemplo, una persona de mesa de entradas, o sea, el que atiende al abogado que viene a pedirle un expediente, él, además despacha y escucha estas reuniones, está en condiciones de decirle al abogado, espere, no, voy a consultarle al prosecretario, y lo deja esperando ahí. En la mesa de entradas, por ejemplo, del juzgado, yo he visto cómo los chicos que están en mesa contestan cualquier cosa porque saben despachar todos los expedientes. Me convenció. Sí, porque es así, para cualquier abogado que puede entenderlo perfectamente. Digamos que el lugar más importante de un juzgado es la mesa de entradas. Seguro, en mi opinión. Es la cara. Y si esa cara, además de estar comprometido con atender al abogado, no sabe, y cuando uno dice tiene la camiseta puesta, no la tiene porque lo obligan a tenerla, no le dicen está ahí, sino porque ve que hay un equipo de gente que, llámese juez, secretarios, que están pensando en que él aprenda. Entonces la persona siente que aprende y además entonces no se lo va a decir de mala gana, o por lo menos vamos a reducir las posibilidades de que se lo diga de mala gana. Vos sabés que no quiero ser en esto autorreferencial. Cuando yo era pinche de mesa de entradas meritorio, lo que se llamaba en aquella época, para gente que no sabe, el meritorio era como unos supernumerarios que muy jóvenes, 17, 18 años, estudiábamos Derecho y íbamos a tribunales a aprender en los juzgados. Y a veces venía algún abogado por el pasillo y yo ya sabía, yo no era la única excepción, yo era uno más de los cientos de empleados de la generación, que algunos llegaron a ser jueces y muy importantes. Yo le veía venir al abogado y le decía, no, doctor, representante del fisco, fue antes ayer representante del fisco, asesor de menores. Y lo que yo escuchaba, porque sin que hubiera este intercambio que vos estás gestando muy bien en tu juzgado, era lo que yo escuchaba detrás de la mampara de los juegos que decían, no, porque hay que confrontar el oficio, este edicto. Y la verdad que venían directamente, ni entraban, doblaban, quedaban en el 2651, el sexto piso del Palacio. Venían caminando y doblaban. Y la verdad que a nosotros nos gratificaba. Ojalá me hubiera ocurrido cuando a veces he ido a una mesa de entradas y se te queda mirando con cara de... Claro, no entiendo nada. No entiendo nada. Pero Jorge, yo me parece que la justicia de la ciudad u otras justicias me parecen que atraviesan dos grandes desafíos. Uno se relaciona con lo interno. Y esta es una de las líneas de trabajo, es decir, tratar de salir de un modelo en donde yo estoy encerrado en mi despacho y que no me hablen o que no me molesten o que no hablo con el auxiliar porque es el auxiliar habla con el secretario. Parece que eso es un desafío porque el juez no tiene por qué estar ahí arriba, porque él lo pueden respetar sin que tenga que estar ahí encerrado en su despacho y no hablando con el auxiliar. Yo he visto algunos jueces, eran las excepciones, que estaban muchas veces en mesa de entradas y ellos mismos hablaban con los abogados que en la que feria venían del a libro, consultar. en la feria del libro, y esto no lo va a contar, lo voy a contar yo. En la feria del libro, el doctor Corbalán sorprendió a todo el mundo porque el Consejo de la Magistratura teníamos un stand, el Consejo de la Magistratura hacia Buenos Aires, y el doctor Corbalán, en lugar de quedarse sentadito esperando que vinieran a buscarlo a él, estaba por los amplios pasillos y le decía a la gente, yo soy juez de la ciudad, quiero que usted sepa lo que yo hago. Esto me parece que es hacer docencia, y no lo hacía por Dios que se entienda que no lo hacía con un criterio demagógico y repartir tarjetas, sino simplemente porque es cuando uno siente realmente la vocación. Te voy a hacer una preguntita. Sí. ¿Qué es? Pero todo esto aparte vos lo haces porque, independientemente de la impronta que le has dado a tu juzgado, hay una organización que colabora con vos que se llama... En realidad, yo hace 5 años que formamos una organización que se llama Derecho Público Integral, DPI. Y en esta organización, antes de ser juez, lo que hicimos fue intentar empezar a darle una vuelta de tuerca a la forma de relacionar el derecho con la gente. Entonces, me parece que este segundo desafío, que felicito al Consejo de la Magistratura porque
de verdad, y no lo digo para tirar flores mutuas, sino que así como lo pensamos en DPI, en el stand de la Feria del Libro, de acercarnos a la gente con entrevistas a los chicos, con hablar con gente y preguntarle cómo ve el derecho, hacer encuestas, yo quise ir mucho al stand del Consejo y de hecho les dije vuelvo a venir porque me parece que la gente, el ciudadano común, tiene una imagen del juez o del abogado que en general está asociada a lo que ve en la televisión. A Ollarvide, sin hacer un juicio de calificación sobre Ollarvide, hay una persona presa y hay un abogado. Entonces, por ahí la gente lo que necesita es que el juez se baje del lugar en donde está y vaya y se acerque para charlar y para que me pasaba con los ciudadanos que me decían, pero vos sos juez y no entendía por qué yo le estaba hablando ahí. Yo le decía, tranquilo que no hay ningún juicio, no vengo a hacer nada con vos. Simplemente te vengo a contar lo que el Consejo de la Magistratura está haciendo para acercar la justicia a la gente. Y la gente se sorprendía gratamente, es decir, por suerte no recibí ninguna insulto por acercarme. La página es dpicuántico.com. Ahí dpicuántico.com. Sí. Es muy interesante porque aparte tiene unos videos que para mí serían geniales donde tenés que explicar algo en 15 segundos. A mí me bochan, no apruebo una sola. Y vos andás ahí. No. El Twitter... en Twitter mucha gimnasia para los 140 caracteres. Sí, tuiteo, pero a veces no me digo... ¿Sos un tuitero que tira bombas o un tuitero tranquilo? No, yo soy un tuitero tranquilo, él es más tirabombas. Porque viste que hay muchos tirabombas en el derecho. Sí, hay algunos que tiran. Hay algunas que son complicados. Y le mandamos un saludo también a uno que ahora está en la Argentina, Lucho Dolber, un periodista que era periodista en general y Yo lo sigo, pero no sé si lo voy a seguir siguiendo porque veo que se tira mucho contra Independiente. Así que desde acá le aviso que se modere. Un poquito complicado. Que se modere, sí. Está bien. ¿Te sentís a gusto haciendo esto? La verdad que, como lo dije yo, en la audiencia antes de ser juez, yo dije algo que me quedó grabado y que lo pienso, que es, cuando uno ama el derecho, porque la gente dice, pero ¿cómo vas a amar el derecho? Juan, amar otra cosa. Amar el derecho es un poco complejo. Cuando vos amás lo que haces, porque es un poco complejo. Nos pasa todo, no es cierto. Ese quizás es el amor, o no sé si llamarlo amor, es la pasión por tratar de armar cosas, que la gente se una y tratar de cambiar algo, que esa es la idea también de DPI, o la idea de desde un mínimo lugar, que es cambiar. Por eso yo me alegré con lo del Consejo, que veía un stand del Consejo de la Magistratura en donde, por ejemplo, había un juego para la gente de niños, y eso es genial. Eso también, el amor por el derecho nos une a nosotros, ¿no? En el siglo XIX alguien lo llamó la lucha por el derecho, Rudolf von Jering. Y nosotros, muchísimas Muchas gracias Juan. Gracias a nosotros. La página es www.dpilatinacuántico.com. Y nosotros vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao. Gracias.